majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh,
porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Digno eres tú, Señor, Dios bueno y soberano. Tu gracia y misericordia son eternas. Fuerte, altísimo Cristo, nombre sobre todo nombre, admirable y consejero, tu creación te canta, fiel, fiel y verdadero, porque tú eres digno, digno de toda alabanza. Tú eres mi Señor, oh Señor, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto, qué privilegio poder estar juntos en esta mañana y de esta forma poder compartir la palabra del Señor, poder aprender más de ella, poder conocer más a nuestro Señor. El título de esta prédica es No temeremos y está en base al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, los versos 45 al 52. Entonces, permítanme leer esta porción, este pasaje, que es conocido por nosotros. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron. Pero todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quisiera invitarles que podamos orar un momento para que Dios nos pueda ayudar en este tiempo. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, por este tiempo. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder estar reunidos, tal vez a la distancia, pero estamos reunidos, Señor, en tu nombre. Estamos juntos en este momento, Señor.
Y queremos pedirte que seas tú en este momento hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, como una espada, Señor. Señor, que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya. Señor, por favor, te rogamos que seas tú hablándonos en este tiempo a través de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Como les decía, esta porción es conocida por nosotros. Habíamos escuchado tal vez en otros evangelios. La misma historia se relata en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan. Tal vez muestra algunas diferencias, no en la esencia, sino en los detalles, como por ejemplo que en uno de los evangelios nos relata la conversación que tiene Pedro personalmente con Jesús al decirle, si eres tú, yo también quiero caminar. Entonces Jesús le dice, ven. Entonces esos detalles podemos ver en otros de los evangelios. Pero en el evangelio de Marcos tiene algo en particular. El Evangelio de Marcos nos está mostrando algo en especial, y no solamente en esta porción, sino a lo largo de todo el libro. Marcos nos está mostrando algo importante de Jesús, y lo que nos está mostrando en particular es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el prometido, es aquel que estaban esperando. Entonces, por eso Marco, en la forma en la que escribe su evangelio, tiene estos detalles que son, se podría decir, un poco diferentes a lo que ha sido Mateo y lo que escribe Juan al mismo tiempo, refiriéndonos a este hecho histórico, a esta historia que se nos relata. Podemos observar también de que antes lo que nos está mostrando la palabra del Señor es cómo Jesús llama a sus discípulos, ¿no? Esto podemos ver en el capítulo 6, los versos 7 al 13. Después nos muestra el relato de Juan el Bautista. Eso podemos verlos de los versos 14 al 29. Y algo importante que también nos relata este libro y está muy ligada a esta porción es la alimentación a los 5,000, ¿no? Y nos muestra que Jesús tuvo compasión de ellos. Estaba la multitud ahí, Jesús tuvo compasión con ellos y Jesús los alimenta a todos ellos. Y eso podemos ver justamente en los versos previos al que estamos viendo en esta mañana. En los versos 30 al 44 se nos relata esto principalmente. Posteriormente a esta porción, podemos ver justamente de que llegan al otro lado, a Genezaret, y Jesús comienza a sanar por medio de su manto. Y este también es un detalle bien importante porque nos muestra el relato bíblico que Jesús estaba caminando y hay varias personas que quieren ser sanadas y ellos tienen el pensamiento que tenía la mujer, que se nos relata en el capítulo 5, que dice si tocar el borde de su manto. Y las personas que estaban ahí también dicen con solo tocar el borde de su manto, y muchos son sanados de esa forma. Y también posteriormente nos muestra el relato qué es lo que contamina al hombre. No es aquello que ingresa, sino aquello que sale de uno mismo. Entonces tenemos esta porción en medio de estos relatos del Evangelio de Marcos. Y lo interesante de este Evangelio de Marcos es que nos muestra las historias que tal vez podemos verla en los otros evangelios a más detalle o más amplias, pero el Evangelio de Marcos nos está mostrando algo en particular y nos está mostrando algo en particular de Jesús, como les decía, y es que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, Él es el que estaban esperándolo. Entonces, por eso Marcos nos muestra más que unos detalles de forma, nos está mostrando algo en particular de Jesús. Y lo que vamos a ver en esta mañana, y eso es algo que yo quisiera que ustedes
lo tengan en mente durante toda la enseñanza, en toda la prédica, es que en toda circunstancia que vivimos, en toda circunstancia que vivimos, debemos recordar que nuestro Señor poderoso y misericordioso está con nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Otra vez, en toda circunstancia que vivimos, y no me estoy refiriendo a una circunstancia en particular como la que estamos viviendo ahora, todo el mundo, sino en toda circunstancia a lo largo de nuestra vida. Puede ser circunstancias buenas, puede ser circunstancias malas, puede ser circunstancias de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de alegría. En todas las circunstancias que nosotros vivimos, debemos recordar esta verdad, tenemos que recordar esta verdad eterna, que nuestro Señor, y no cualquier Señor, sino nuestro Señor poderoso y misericordioso, aquel Dios que tiene todo el poder como para crear todo de la nada, y aquel Dios de misericordia que se renueva cada mañana, aquel Dios que tiene misericordia para con su creación y mucho más para con sus hijos, está con nosotros. No que estará, Él está con nosotros. A pesar de que las circunstancias no nos permiten ver claramente su presencia, a pesar de que las circunstancias no nos permiten llegar a ver con claridad, como vemos en el pasaje, que Él está ahí, no significa que no lo esté. Porque la palabra es clara y precisa al mostrarnos que Él siempre está y va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Por lo tanto, es decir, teniendo esta verdad clara en nuestras vidas, teniendo en mente que a pesar de lo que vivimos, el Señor poderoso y misericordioso está con nosotros, el resultado es, no voy a temer. No voy a temer a las circunstancias, no voy a temer a lo que quiero, podría venir, no voy a temer a lo que me están diciendo, no voy a temer a esa tormenta, no voy a temer a todo lo que podría venir, porque Él está conmigo. Él está conmigo, Él está con nosotros, Él está contigo. Y tú tienes que recordar esta hermosa verdad. Ahora, ¿por qué decimos que el Señor es misericordioso? Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El primer punto es, nuestro Señor es misericordioso. Y vamos a volver a leer los primeros versos, es decir, el verso 45 al verso 48. En esta primera porción se está mostrando algo en particular de la historia. Y eso es lo hermoso de los relatos bíblicos, en especial de los evangelios, cómo los escritores utilizan la poesía hebrea para mostrarnos algo importante, cómo ellos van construyendo la historia hasta llegar a un punto principal. Y justamente en estos primeros versos nos están construyendo esta historia, están mostrándonos esto. Y este relato, al mostrarnos, nos muestra algo en particular de nuestro Dios, de nuestro Señor, y que Él es misericordioso. Miren lo que dice la palabra. Enseguida, es decir, recordando que el Señor previamente había alimentado a 5,000 personas. Él había tenido misericordia de estas personas. ¿Y cómo lo ha hecho? Con un milagro asombroso. Él no tenía comida para los 5,000, pero él tenía algo. Tenía unos cuantos peces, unos cuantos panes. Y él hace un milagro. Él hace un milagro con esto. Y nos relata. Y los versos 42 nos dice, y comieron todos y se saciaron. No solamente les tocó a un pedacito, sino que fue tan abundante lo que Jesús hizo, porque Jesús no hace las cosas a medias, sino que hizo de tal forma que comieron todos. Estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
calculando más o menos aproximadamente unas 10.000 personas. Han comido todas las personas y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, y de lo que sobró de los peces, y de los que comieron eran 5.000 hombres. Pónganse a pensar en eso. Jesús había agarrado, había hecho este milagro, y habían sobrado 12 canastas. Tengan en cuenta eso, ¿no? Es un detalle que la palabra de Dios nos muestra. Es algo que nos está diciendo. Podría haber dicho el autor simplemente y sobraron algunas canastas o sobraron varias, pero nos da un número en específico. Nos dice 12 canastas. Y después dice enseguida, ¿no? Y esta palabra que nos muestra Marcos se repite más de 40 veces en su evangelio. Enseguida, es decir, al instante, el momento que continúa. Eso muestra algo en particular de lo que quiere decir Marcos. ¿Y qué es lo que sucede enseguida? Dice que enseguida, después de que todos habían comido, todos estaban saciados, todos estaban llenos, satisfechos, él hizo, refiriéndose a Jesús, que estos discípulos entren a la barca y que vayan delante de él a Bethsaida. Es decir, Jesús agarra a sus discípulos, los hace subir a la barca y les dice, vayan adelante. Y los discípulos obedecen y van. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Y miren este pequeño detalle. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¡Wow! El Señor no simplemente agarró y les dijo a sus discípulos, bueno, terminó nuestra labor, vámonos, suban a la barca y nos vamos, chao a todos, sino que Él, en su misericordia, en su bondad, muestra esa compasión por las personas, esa misericordia del Señor, de poder despedir a la multitud de una forma correcta, cálida, así como un buen pastor que cuida de sus ovejas. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué importante es poder ver esto de nuestro Señor. Es algo que verdaderamente nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Es algo que nosotros debemos imitar. Esa dependencia que tiene Jesús de su Padre, esa dependencia que tiene de Dios. El Señor no simplemente despide a la multitud y dice, muy bien, ahora sí les voy a ir a dar alcance. No, sino que Él se sube a orar. Él sube al monte a orar. Ese lugar que representa la comunión con Dios. Subió al monte a orar. Y al venir la noche, ahora estos detalles son importantes en todo el relato, las horas, el momento, el lugar y todo ello. Entonces recordemos, están los discípulos yendo en el barco, en el mar, Jesús se queda, sube al monte a orar y ya es de noche. Ya es de noche. ¿Y qué sucede en ese momento? Y al venir la noche, dice en el verso 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La barca estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en la tierra. La multitud había sido despedida, los discípulos estaban ahí y Jesús estaba solo en tierra. ¿Y qué sucede a continuación? ¿Qué es lo que pasa? Y vean este detalle. En el libro de Juan nos muestra la distancia en la que estaba Jesús de tierra y los discípulos en medio del mar. Y la distancia aproximadamente es de 5.5 kilómetros. No es una distancia corta, es una distancia bastante larga. 5.5 kilómetros. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Miren ese detalle. Nos dice que Jesús está en tierra, solo.
Los discípulos están a 5.5 kilómetros de distancia. Es de noche, está oscuro. Nos muestra la historia que la condición climática no es la mejor, no están bajo la luna llena, sino que hay como una tormenta, hay viento, hay oscuridad. Y Jesús los ve. Y no solamente con una vista física, no solamente que el Señor dice, a ver, hasta dónde han llegado, ¿no? ¿Dónde están, no? Así allá veo un barquito, ¿no? No, Él ve más allá. Él ve más allá de las circunstancias, Él ve más allá de lo exterior, Él ve más allá de los problemas que puedas estar pasando. Él ve la tormenta que hay en tu vida, Él ve la tormenta que hay en tu corazón. No simplemente ve la tormenta externa, no solamente está viendo lo que sucede afuera, sino Él ve lo que sucede dentro de ti. Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida, Él conoce tus deseos, Él conoce tus anhelos. Él es tu Señor, Él está contigo, a pesar de la distancia. Él está contigo. Él conoce tu dolor, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tus frustraciones, Él conoce tu fatiga. Él viéndoles remar con gran fatiga. Los discípulos en ese momento estaban no solamente en una tormenta externa, a pesar de que algunos de ellos eran pescadores, no era la primera vez que ellos estaban experimentando algo así, tal vez. Pero ellos estaban en una situación difícil en su vida, en ese momento. Su maestro les había dicho, vayan, prácticamente los manda solos. Y ellos están ahí solos, en medio de la nada, con una tormenta, tratando de sobrevivir. Y a veces nosotros nos sentimos así. Parece que el Señor nos ha dado una misión, parece que el Señor nos ha dado algo, y en medio de lo que estamos comienza a surgir una circunstancia, una situación, una tormenta que nos comienza a producir a nosotros una fatiga, un momento en el cual podemos ver a nuestro alrededor y no encontrar una salida, no encontrar un propósito. ¿Por qué el Señor me ha traído aquí? ¿Por qué el Señor me ha pedido que haga esto? ¿Por qué el Señor me ha enviado? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ha permitido que esto suceda a mi familia? ¿Por qué el Señor ha permitido que esto suceda al mundo? ¿Por qué? Pero hay algo importante. Y viéndoles, wow, el Señor nos mira. El Señor no nos ha abandonado. El Señor no nos ha dejado. Y a pesar de la distancia, y no estamos hablando de una cuadra, no estamos hablando de un metro, estamos hablando de 5.5 kilómetros en ese momento. A pesar de esa distancia que parece tan lejana, el Señor te mira. El Señor puede ver tu corazón. El Señor puede ver tu vida. Y no solamente eso. Vean lo que dice. Porque el viento les era contrario. En el libro de Mateo nos muestra que era como una tormenta, era un momento difícil. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente las 3 de la mañana. Es una hora, es una circunstancia difícil, es un momento oscuro. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Vino a ellos, andando sobre el mar. ¡Wow! Ese Señor misericordioso, este Dios, este Señor, que puede ver tu circunstancia y no te deja ahí en medio de esa circunstancia. No solamente mira y dice, mira lo que está sucediendo, pobrecito, voy a seguir orando por él. No, Él va.
Él deja y comienza a ir hacia ti, sin importar por dónde. Y en esto muestra que verdaderamente es el Hijo de Dios, no simplemente es un profeta, no es un hombre, es el Hijo de Dios, porque está caminando sobre el mar y Él va hacia ellos. Y algo interesante que muestra es, quería adelantárseles. O sea, el Señor los mira y comienza a caminar y Él quiere adelantarse. Pero hay algo que sucede en eso. Y es algo importante, es un hecho importante. Y es justamente, ¿qué es lo que sucede ahí? A pesar de que físicamente Jesús no estaba con ellos, sabemos que Él estaba cuidándolos, Él ve su necesidad, pero Jesús muestra que Él va a estar ahí con ellos. Y es el siguiente punto. Nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Señor está con nosotros. Recordemos que en toda circunstancia que vivimos, como estamos viendo en este momento, comienza a subir la tensión, comienza a subir la historia a un momento crítico. Los discípulos están en el medio del mar. Jesús ve esa necesidad. Jesús comienza a ir. Esa circunstancia en las que vivimos, tenemos que recordar que nuestro Señor poderoso y misericordioso está con nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que viéndole, ahora miren, primero Jesús los ve, ¿no? Viéndoles que estaban remando con gran fatiga, Él comienza a ir hacia ellos. Y al acercarse hacia ellos, porque Jesús quería adelantarse un poco a ellos, pero ellos lo ven, viéndolo, ellos andar sobre el mar. Jesús no toma otra barca, Él comienza a caminar sobre el mar y ellos miraron y vieron a esta persona caminando sobre el mar. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Humanamente esa reacción es lógica. No sé cuántos de ustedes han podido ver a un hombre caminar sobre el mar o sobre el lago. Es imposible. Entonces, vean este punto, y es bien interesante. La circunstancia estaba atemorizando a los discípulos. Ellos estaban en medio de esa tormenta, estaban luchando con todo, tenían un temor dentro de ellos a la circunstancia, pero cuando están en medio de todo eso, comienzan a ver a alguien caminando sobre el mar y todo eso había quedado en un segundo plano. Y me hace recuerdo mucho a esos efectos que utilizan en las películas. Cuando una persona está en medio de un lugar ruidoso, puede ser un partido, puede ser una guerra o algo, y esa persona se concentra en algo en específico y de repente todo se silencia. Y la película se enfoca en ese punto, en ese personaje, en esa circunstancia. Y todo lo demás, a pesar de que se ve movimiento y todo, el silencio comienza. Y es algo parecido aquí que nos está mostrando. Esa tormenta, las olas, los truenos, el mar, el viento y todo eso. Y ven a Jesús y no se calma, porque después se va a calmar. Pero en ese momento los discípulos comienzan a mirar y ese miedo que tenían a las circunstancias se comienza a volcar ante esa persona. Y ellos, su reacción es gritar. Ahora no le gritaron a él, gritaron de susto, gritaron de espanto. No le llamaron, sino gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Había algo en sus corazones. Había algo que estaba sucediendo en ellos. Pero lo hermoso es lo que sigue a continuación. Y nos muestra justamente algo importante.
que Jesús está con nosotros. Miren lo que dice. Pero enseguida, ellos gritaron, ellos estaban asustados, se turbaron, pero enseguida, nuevamente esa palabra, enseguida, al instante, habla con ellos y les dice, miren, Jesús está caminando, quería adelantarse, los discípulos lo miran y gritan, y Jesús les dice algo importante. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Wow! Qué hermosas palabras que el Señor menciona en este relato. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Qué hermoso es pensar en esto. El Señor no simplemente les dice a Pedro, soy yo, soy Jesús, no se asusten. No, les dice, primero muestra la solución a lo que ellos estaban pasando. Tengan ánimo. Jesús había visto que ellos estaban agotados, estaban remando y les dice, tengan ánimo, no se desanimen, no se desalienten. Y posteriormente les dice, yo soy. No teman. Jesús está mostrando no solamente al caminar por el mar quién era, sino Él les está diciendo, yo soy. Esas palabras tan hermosas en la Biblia, esas palabras que nos hacen recordar cuando el pueblo de Israel estaba en una situación difícil, ellos estaban como esclavos. Por muchos años ellos habían estado en una situación de esclavitud, esperando que venga el Señor a rescatarlos. Y el Señor se acuerda de ellos, el Señor mira la circunstancia en la que están viviendo y Él envía a Moisés. Y cuando Moisés le dice, cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios les dice, yo soy. Él te está enviando. En esta oportunidad podemos ver a Dios a través de Moisés yendo a rescatar a su pueblo de una situación difícil de la esclavitud y estaba representando al yo soy. Él le había enviado. En esta historia que estamos viendo podemos ver ese paralelo tan hermoso. Los discípulos están ahí en medio del mar en una situación difícil, pero esta vez Dios no envía a un hombre, sino que Él mismo es enviado. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, el yo soy, viene a los discípulos para poder ayudarles. Y les dice, no teman. Él conocía el temor que había en ellos. Él conocía ese miedo que producía las circunstancias y ver algo tan sobrenatural. Jesús les dice, yo soy. No teman. En medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor, de nuestras preocupaciones, tenemos que recordar esto. Que el Señor está con nosotros. En medio de nuestro mayor problema, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra debilidad para salvarnos a nosotros mismos, el Señor no nos ha dejado en nuestro mayor problema. Y nuestro mayor problema no está allá afuera. Nuestro mayor problema no se soluciona con un barbijo. Nuestro mayor problema no se soluciona lavando nuestras manos. Nuestro mayor problema se soluciona en la cruz del Calvario. Cristo ha venido a morir por nosotros, sabiendo que nuestra mayor tormenta, nuestra mayor tempestad era estar solos, era estar alejados de Dios. Recuerden ustedes bien, y esto es lo que muestra esta porción cuando nos habla de que ellos temían. ¿Cuándo viene el temor a nuestras vidas? ¿Cuándo viene eso? Cuando estamos lejos de Dios. En Génesis se puede ver esto claramente. Cuando Adán y Eva están en el huerto, viene la serpiente, la mujer come, le da a su esposo, él come
y enseguida se ven, tienen vergüenzas y escuchan a Dios y se esconden por temor. Eso es lo que produce el pecado, eso es lo que ha puesto el pecado en nosotros, ese temor. Pero el Señor viene a nosotros. El Señor en su misericordia, en su amor, viene a nosotros y nos dice, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo a las circunstancias, no tengas miedo. Yo soy, yo estoy contigo. Es hermoso como la palabra del Señor nos está mostrando esto. Y es hermoso pensar que cuando pensamos que nos estamos alejando de Dios, cuando pensamos que Él está muy lejos de nosotros y en medio de circunstancias difíciles, el temor comienza a invadir nuestras vidas. Pero tenemos que recordar nuevamente que el Señor está con nosotros y nos dice, no temas. No temas. Ahora puedes acercarte al trono de la gracia confiadamente. Ya no tenemos temor de Dios. Es decir, no me refiero a lo que menciona en Proverbios, sino a ese temor de recibir su ira, a ese miedo de estar separados de Él, porque ya no lo estamos más. No se turben. Enseguida habla con ellos y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y esas palabras se repiten hoy para tu vida. Ten ánimo. En medio de esa circunstancia que tú estás viviendo ahora, ten ánimo. Estás cansado de remar y luchar, batallar contra todo. Ten ánimo. El Señor, el yo soy, está contigo. No temas. No temas. Él ha venido. Él ha venido a rescatarnos. Él ha venido a nuestra barca. Él ha venido a nuestras vidas. Él ha venido a este mundo. Y Él está con nosotros. Ese Señor misericordioso, nuestro Señor está con nosotros. Y ese Señor muestra algo más. Lo que había hecho el Señor era calmar esa tormenta que había dentro de ellos. La tormenta externa seguía, pero la tormenta interna ya es calmada. Y eso es lo que primero el Señor hace en nuestras vidas. A veces nosotros estamos más enfocados, más preocupados a las circunstancias, a lo que va a ocurrir, a lo que está ocurriendo. Pero el Señor lo primero que hace es solucionar lo que está aquí adentro. Y lo que nos muestra a continuación es algo importante también. Y es que nuestro Señor es poderoso. Y ese es el tercer punto. Nuestro Señor es poderoso. Enseguida, después que les dice eso, vean el verso 51, dice, y subió a ellos en la barca. Recién sube, hasta ese punto, los discípulos están en la barca, Jesús está fuera de la barca, caminando sobre el mar. Después de que les dice eso, recién sube a la barca y se calma el viento. Se calma todo. Nuestro Señor es poderoso. Nuestro Señor está mucho más por encima de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir. Y Él tiene el poder para calmar la circunstancia. Pero más que calmar la circunstancia, lo que Él quiere calmar es tu corazón. Por eso dice, no temas. Nuestro corazón afligido, temeroso, no temas. Y se calmó el viento. ¡Wow!
Miren cómo este relato nos está mostrando varios aspectos con respecto a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, como Dios. Nos muestra que Él depende de Dios. Cuando va a orar, Él no hace las cosas solas. Él vive en una perfecta armonía con su Padre, con la Trinidad. Después podemos ver lo poderoso que es al poder ver a sus discípulos a una distancia tan larga. Ya les digo, 5.5 kilómetros. Él puede verlos, ver cómo estaban. Solamente Dios puede hacer eso. Él es poderoso. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él conoce, Él sabe las circunstancias. Al caminar sobre el mar, podemos ver su poder sobre la naturaleza, que Él está por encima de ello, de por cualquier ley física que pueda existir. A Él no lo detiene. Es más, Él ha creado las leyes físicas. Dice en Juan que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él ha creado la gravedad y todo ello. Él está por encima de todo eso. Y cuando sube al barco, recién se calma la tormenta externa. Él es poderoso. Él es asombroso. Él es infinitamente superior a nosotros. Y Él está con nosotros. Ahora vean un dato importante. Recuerden que dice que Él quería adelantarse, pero Él se queda con ellos y sube con ellos. Él está presente en tus circunstancias. Él está contigo. Él no es un Dios ausente a lo que vivimos. No es un Dios ausente a la historia, sino Él siempre ha estado presente a lo largo de la historia y Él está presente en las circunstancias que tú vives día a día. Ahora vean lo que sucede con los discípulos. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¡Wow! Ellos escuchan al Señor decir estas palabras. El Señor lo ven subir a la barca y en el momento que sube, se calma todo. Y ellos, ¡wow! ¡Wow! Se asombran, se maravillan. Ahora, hay algo bien importante en esto, que no es la primera vez que Jesús está con sus discípulos en una barca. Jesús ya había estado antes con ellos en una barca. Y vean, en el libro de Marcos capítulo 4, en los versos 35 en adelante, Jesús les dice, vamos al otro lado. En esta oportunidad Jesús va con ellos y en el medio ocurre una tormenta. Y ellos están en medio de la tormenta y lo hacen despertar a Jesús. Jesús se despierta, hace calmar la tormenta y ellos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Era la segunda vez que Jesús hacía algo parecido. ¿Cuál era la diferencia? La primera es que Jesús estaba con ellos en la barca desde el principio hasta el final. En este punto vemos una leve diferencia. Jesús les dice a sus discípulos, vayan ustedes y yo les voy a dar alcance. Los discípulos van, está la tormenta y Jesús aparece caminando. Pero lo interesante de esta porción es que cuando Jesús se acerca a ellos, no hace calmar la tormenta y después conversa con ellos, sino que primero conversa con ellos y después se calma la tormenta. Lo que nos está mostrando esta porción es que a veces nosotros esperamos que la tormenta, las circunstancias en nuestras vidas puedan ser calmadas, puedan desaparecer. Pero el Señor nos hace ver algo más importante.
más que las tormentas, más que la circunstancia, es quién es Él en tu vida. Que Él ha venido a tu vida, no solamente para calmar una tormenta externa, sino para calmar esa tormenta interna en tu vida. El Señor quiere hacer que tu mirada se enfoque en Él. A pesar de la tormenta, tú puedas tener tu mirada puesta en Él. Y teniendo tu mirada puesta en Él, no vas a temer. Vas a poder estar tranquilo a pesar de lo que esté sucediendo afuera. Porque sabes que el Señor misericordioso y poderoso está contigo. Por lo tanto, no vamos a temer. Pero hay algo importante que nos relata esta porción. Si hubiera terminado la historia ahí, hubiéramos dicho, wow, ¿no? Qué gracias, Señor, realmente tú eres poderoso. Pero hay algo que sucede con los discípulos. Ellos, en gran manera, se asombran y se maravillan. Que dice a continuación, verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Wow. Ellos se maravillan, ellos se asombran y dicen, wow, ¿qué está ocurriendo aquí? Pero ellos no habían entendido lo que ha sucedido horas antes. Ellos estaban presentes cuando Jesús había hecho multiplicar toda esa comida para 5,000 hombres y habían sobrado 12 cestas de comida. Y les decía, ese dato es importante, entendiendo la cantidad de discípulos que Jesús tenía, entendiendo que Jesús tiene en mente no solamente a los demás, sino a sus discípulos, que el Señor no solamente está pensando en los demás, sino en tu vida, en ti. Pero ellos no entendían. Ellos todavía tenían endurecido su corazón. Y esto nos apunta hacia adelante, así como podemos ver este relato reflejado en el Génesis, reflejado en cómo el pecado ha puesto temor a nosotros, cómo podemos ver a Jesús obrando y mostrándonos algo parecido a lo que ha sucedido en el Éxodo. De igual forma, esta porción nos está apuntando a algo que iba a venir después, porque el relato bíblico es muy hermoso en cuanto a esto. Y el relato bíblico nos está mostrando que en ese momento el corazón de sus discípulos estaba endurecido. Ahora, un dato importante en esto es pensar en lo que uno de los evangelios nos dice. En Mateo nos muestra que en esta misma historia, Pedro le dice a Jesús, si eres tú, di que yo pueda ir. Y le dice, ven, y Pedro sale del barco y todo eso. Entonces, lo que nos está mostrando esta porción es algo importante. Ellos tenían endurecidos sus corazones. Ellos todavía no tenían la capacidad de entender. ¿Y cuándo cambia eso en ellos? Porque esta porción nos está apuntando a algo que había de venir también. Y podemos ver eso reflejado en la muerte y en la resurrección de Jesús. Cuando Jesús antes de morir les dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les va a enseñar aquellas cosas. El Señor estaba dándoles una promesa a los discípulos, el Señor nos estaba dando una promesa a nosotros. Jesús en un momento llega a estar solo en esta historia, al igual que el Señor está solo en la cruz. Y por esa soledad que Él ha vivido, nosotros ya no vamos a estar solos, podemos estar con Él. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Al igual que después de resucitar, Jesús se acerca a sus discípulos. Ellos se sentían mal por lo que había sucedido. Y Él se acerca y les dice, ¿qué están haciendo? Están pescando, lancen al otro lado. Y los reconoce. Pero hay algo más que iba a cambiar la vida de sus discípulos.
y era la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo, el Consolador. Y esa palabra consolador es la misma palabra que se utiliza para mediador. Entonces, el Espíritu Santo, uno de los roles del Espíritu Santo es revelarnos a Jesucristo, es que nosotros podamos entender sus enseñanzas. Sin el Espíritu Santo podrían ser solamente historias, pero es el Espíritu Santo que trae a nosotros convicción, es el Espíritu Santo que nos puede mostrar a Jesús. Y es interesante esto, pensarlo, porque el Señor no nos deja solos. Él nos ha dejado al Consolador. Y en medio de cualquier circunstancia, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y un dato que es bien importante y la verdad es muy lindo pensar en uno de los discípulos que están aquí. Es justamente Pedro. Y quisiera leer un extracto de su carta, de la primera carta que él escribe. En Primera de Pedro, capítulo 1, vean lo que él dice. Es algo muy lindo. Dice en el verso 6 en adelante, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquel hombre que estaba en la marca, temeroso, aquel hombre que estaba queriendo caminar y comienza a ver las circunstancias y Jesús le dice, ¿y tu fe? ¿Dónde está tu fe? Ese hombre había sido transformado a lo largo del tiempo. El Espíritu Santo ha obrado, la palabra que él ha escuchado, los mensajes que él ha recibido, ha comenzado a obrar en él y eso ha comenzado a incrementar su fe a tal punto de escribir a iglesias que están pasando por diversas pruebas y decirles, es necesario que pasen por diversas pruebas para que vean que su fe es auténtica. Esta obra preciosa que podemos ver en ellos, es la misma obra que Dios está haciendo en nosotros. Es la misma obra que está haciendo en ti y en mí. Y hay algo que nosotros tenemos que recordar en esto. Que en toda circunstancia que vivimos, recuerda esto. Que nuestro Señor poderoso y misericordioso está con nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Yo quiero animarte en esta mañana a que tú pienses y medites en esto. Todos estamos viviendo una circunstancia en particular, por una enfermedad. Pero más allá de eso, toda la humanidad está bajo el pecado. Y Jesús ha venido a rescatarnos de eso. No simplemente de las circunstancias externas, sino de la circunstancia interna que hay en nuestras vidas. Y el Señor no te deja solo, no te deja sola. Y te dice, no temas, no temas. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Señor, podemos vernos reflejados en la vida de los discípulos. Señor, podemos ver que por diversas circunstancias en nuestras vidas, en el medio ambiente, en la sociedad, podemos llegar a tener temor, miedo. Podemos afanarnos, pero tú vienes a nuestras vidas
No nos dejas ahí en medio del mar en un barco. Tú vienes a nosotros y tú has venido a nosotros y nos dices, tengan ánimo, no se desalienten, no se desanimen, no miren las circunstancias, mírenme a mí. No teman, yo soy. Señor, que estas palabras hagan eco en nuestras vidas, que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, pueda ayudarnos a recordar esta gran verdad. Señor, gracias, porque tú eres Dios misericordioso y tú eres un Dios poderoso, que no nos dejas en medio de la nada, sino que tú estás con nosotros. Y tú, Señor, eres Dios por sobre todas las circunstancias. Por tanto, no temeremos. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra entera hoy en ti se alegrará, cubierto por su luz, las tinieblas